Bueno, muy grato contar con la presencia de la doctora Carmen Arévalo, directora del Fondo de Adaptación, porque realmente sin su impulso, sin la confianza que ha manifestado en el instituto y pues sin todo el esfuerzo que ha promovido para que seamos nosotros los que podemos desarrollar una parte del trabajo que se necesita en la gestión ecológica del país sea posible. Además también agradecer a Andrés Parra, quien ha sido la persona que dentro del fondo ha estado más atenta, nos ha apoyado también en todos los aspectos del convenio, en todos los aspectos técnicos, y esperamos que podamos seguir trabajando juntos un buen rato. Felicitar al equipo del proyecto de limitación de humedales, porque realmente han ensamblado una capacidad de acción tremenda en un tiempo muy corto. Estamos en septiembre, este proyecto empezó hace 4 meses, tenemos un año largo, diríamos que casi 2 años por delante todavía para poder entregar todos los componentes y todos los resultados que aspiramos a tener y que además aspiramos a multiplicar mediante otros proyectos paralelos que puedan contribuir a subsanar algunos de los vacíos que no se pueden trabajar con este convenio. En particular pues a Jerónimo Rodríguez, que es el director de todo el componente de este proyecto, subdirector de proyectos especiales y servicios científicos del Instituto Humboldt, y a Sandra Vilardi, quien es la coordinadora general del componente de humedales. Por supuesto hay un equipo grandísimo del instituto que está por aquí, a quienes han tenido la oportunidad de ver en las mesas, ayudando y apoyando a los grupos de trabajo, en la parte de comunicaciones, a María Isabel, muchísimas gracias, y a todas las personas que han estado en el tema de inscripciones. No los voy a nombrar a cada uno, pero realmente les pido un aplauso para todos ellos. Y ahora, si me permiten, una pequeña reflexión que surgió un poco de ver las discusiones en estos días, de hacer una reflexión sobre el impacto que esperamos tener en el tema de la gestión de los humedales en Colombia, porque hay preocupaciones recurrentes que tienen que ver con el manejo tan fragmentado que se le ha dado en este país al tema de la gestión del agua. Cuando hablamos de humedales hablamos de agua, y cuando uno habla de limitar humedales, pareciera que de alguna manera está hablando de controlar, o efectivamente está hablando de controlar, de limitar los movimientos del agua. Y la imagen que siempre tiene uno cuando le hablan en esos términos es el agua escurriéndose por entre los dedos, el agua moviéndose por entre los resquicios, y en ecología sabemos que no hay fuerza más incontrolable que la fuerza del agua. Eso cada vez es más patente en los problemas que tenemos para hacer gestión del agua en nuestro país, pese a que tenemos una política de recurso hídrico, tenemos una política de ordenamiento territorial, tenemos una política de gestión integral de la biodiversidad, todo eso disperso dentro del Ministerio de Ambiente un poco, pero además tenemos una política de vivienda y agua potable que aparece en otro sector del Estado, y una política del agua agropecuaria, lo que hacen que sea completamente o muy difícil, no completamente, muy difícil hacer una gestión, digamos, coordinada, una gestión intersectorial. Ese problema nos va a perseguir por un buen tiempo y requiere decisiones que no están a nuestro alcance, pero que no debemos dejar de señalar. Sin embargo, yo quería concluir un poco con una reflexión más genérica sobre la cultura del agua en Colombia, sobre ese estado de cosas que nos llevó o que nos obligó a reunirnos hoy en este evento, y es que Colombia ha vivido en guerra con el agua durante cientos de años, casi que es una práctica constante del proceso civilizatorio, entre comillas, que ha vivido el país,
y la destrucción de sus humedales aún figura como una meta legítima en muchos casos y en muchos sectores para construir una visión del desarrollo. Entonces, yo diría que tenemos que, además de este proceso de paz en el que estamos comprometidos entre nosotros como personas, rastrear las razones del conflicto hacia las formas en que hemos ocupado el territorio y hemos combatido con el territorio. Hay que cesar las guerras con el agua. Una cosa que me llama mucho la atención es que en pleno 2012 todavía estemos tratando de adaptarnos a un fenómeno como la niña y el niño, que llevan decenas de miles de años operando en el planeta. Fue la niña y el niño quienes probablemente influyeron en el colapso de varias de las civilizaciones prehispánicas, en el pueblo aymara, el movimiento del pueblo desde las altas cumbres de los Andes hacia el Titicaca. En fin, uno diría, no hemos aprendido nada, porque si hay algún determinante ecológico que sea fiel, regular, en tiempos, en las escalas en que funciona el clima, es el fenómeno de la niña. Y decir que cada vez que nos cae encima que no estamos preparados es una señal de incultura tremenda. Y eso es, creo que, un principio que hay que reconocer. Nos encontramos profundamente incultos ante las realidades climáticas y básicas de nuestro territorio, y pues obviamente también cada 4, 5, 8, 20 años apaleados, adoloridos, con el ego también arrastrado, porque cómo así que nuestro proyecto de desarrollo no logra controlar los elementos, ¿sí? Y obligados a reconstituir las premisas del trabajo productivo y del desarrollo social. Claramente nos damos contra la pared, volvemos a darnos contra la pared, y en el margen de lo que ha surgido de ello es un conjunto de maladaptaciones terribles, como la cultura del damnificado, como la cultura del clientelismo y de la corrupción en las obras para reconstruir el país cada cierto tiempo, pero de ello no va a quedar nada. De esa maladaptación lo único que podemos esperar son más daños, porque construyen vulnerabilidad. Esos elementos, esas formas de falsificar la adaptación son claramente letales y amenazas a la supervivencia cada vez más cuestionada de los seres humanos en el planeta. Pensaba que cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, el primer asentamiento humano fue en Santa María del Darién, y relatan los cronistas la sorpresa o las dificultades tan tremendas que tuvieron para establecer un poblado de manera permanente en una de las zonas más pluviales del planeta. Y por supuesto uno dice, se imagina uno a castellanos y andaluces con 250 milímetros de lluvia al año, ¿cierto? Y de golpe un poco más adaptados a los vascos y a los gallegos, que tienen marismas, que están acostumbrados a los mares de tempestades y al temporal del norte, pero caminando en medio de la ciénaga arbolada, enfrentado, digamos, a esas tormentas tropicales como la que cayó hace 3 días acá y que dejó un aguacero calificado como el más grande de la historia en términos de, para el mes de septiembre, ¿no? Ese es el contexto, para un mes de septiembre, pero siempre rompemos récords. Se imagina uno, digamos, esa sorpresa, esa situación, y por supuesto Santa María no sobrevivió. Fue uno de los asentamientos, o el primer asentamiento que cayó, y eso que le ayudaron los indígenas. Lo cierto es que a raíz de esa ocupación de esos territorios pantanosos, de esos territorios tan complejos del neotrópico, fue que fue surgiendo una resistencia muy grande a habitarlos y un deseo de imponerse
ante las condiciones tan particulares que poseían. Y pues para algunos cronistas los relatos resultaron relatos de aventuras, de exploraciones, de admiración, pero para quienes vinieron a vivir aquí, el humedal siempre fue un tormento. Y por eso la persistente e insistente trabajo, el trabajo persistente de secarlos, de acabarlos, de controlarlos, y de no comer icotea, y de no comer la comida que comían los indios, y de censurar todo el tiempo las prácticas culturales que tenían los zenúes, los panzenúes e innumerables pueblos indígenas que ya sabían que cada 5 años el humedal crecía, los ríos se desbordaban y que simplemente así es el mundo. Entonces el escenario es claro para nosotros, que hay una discrepancia tremenda entre el modelo de mundo que tenemos en nuestra cabeza, el arquetipo sobre el cual operamos, que es una herencia acientífica del mundo occidental, porque pues para el siglo XVI, XVII y casi que hasta el bien avanzado el XVIII no había una interpretación, digamos, ecológica de los humedales ni del territorio, pero que, insisto, que esa diferencia entre el modelo de mundo y el mundo es abismal. Es decir, insisto, como en muchos otros espacios, en que vivimos en el país equivocado o pensamos en el país equivocado, y ese sigue siendo nuestro principal problema histórico. Y es un problema que subyace a la guerra, porque cuando uno llega y continúa peleando contra el territorio, indudablemente el territorio se resiste y el territorio pasa a la cuenta de cobro, y eso genera un conflicto cada vez más complejo entre quienes adelantan la guerra teóricamente con más conciencia. Podría decirse que el agua y su expresión como territorios acuosos ha sido vista como el verdadero palo en la rueda del desarrollo. Eso es una constante, son los pantanos, las tierras cenagosas, los ríos desbordados, los que no dejan, ¿cierto? Y si uno acepta esa visión, quiere decir que entendemos el desarrollo como la construcción del desierto, como la construcción de unos espacios donde hay que desecar y acabar con la vida para poderlos sustituir por lo que queremos. Y pues, si ese es el proyecto de modernidad que queremos, creemos que estamos no solo atentando con la vida, sino yendo contra toda lógica. Estamos siendo absurdos. Claro, en esas guerras, digamos, territoriales, a veces hay batallas que se ganan, hay humedales que se desecan y se sustituyen por plantaciones, por ciudades incluso. Si ustedes se acuerdan, en Versalles está construido sobre un gigantesco pantano que fue desecado con el trabajo de distintas generaciones y miles de muertos en París. Y como gran señal de triunfo de la racionalidad que había permitido eso, existe el sistema de fuentes que tienen los palacios de Versalles. El sistema de fuentes se prendía para las fiestas y París se quedaba sin agua, porque no había suficiente. Entonces, claramente también vemos cómo en las batallas que ganamos contra el agua hay unas víctimas que no son unos daños colaterales que tienden a ser los que vivimos en este país, la exclusión y la pobreza de centenares de miles de personas que dependen y viven de la pesca, que viven de actividades relacionadas con el ciclo hidrológico y el ciclo ecológico de los humedales colombianos. Los conflictos a resolver entonces no son solamente aquellos entre nosotros, como a veces se imagina uno muy inocentemente, sino entre quienes pensamos que debemos vivir de cierta manera en Colombia, que debemos construir eso que llaman sostenibilidad, escuchando el agua, escuchando la tierra, y aquellos que se resisten a vivir en Colombia y que insisten en que una transformación ecológica radical es el camino para alcanzar aquello que llaman el desarrollo. No quiere decir que no haya un desarrollo factible
dentro de un sistema rico en humedales, sino que tenemos que pensar distinto la forma como habitamos. Con ese atraso cultural, porque eso es un problema cultural, no es un problema científico solamente, ni de conocimiento, es un problema de una cultura desadaptada o inadaptada, es que aquí nos hemos sentado a reflexionar durante estos 2 días y medio, y por supuesto ustedes son los convencidos, ustedes son los que han luchado muchas veces a lo largo de todas sus vidas por entender al humedal, por entender a su fauna, a su flora, por entender los procesos hidrológicos, los procesos geomorfológicos que hay detrás de esa condición y los procesos sociales, históricos que acompañan y que han definido el estado actual de las cosas y las tendencias. Y en ese contexto, todo ese conocimiento es el que creemos que tiene que servirnos para construir esa idea de adaptación que hay detrás del trabajo que está haciendo el fondo, y como bien dice Carmen, un momento de oportunidad y un privilegio que de un momento a otro se haya entendido que lo que necesitamos es adaptación y que por condiciones especiales de la historia se haya creado un fondo para ello y rápidamente estemos planteando la necesidad de una respuesta. Ahí quisiera que pensáramos con mucho realismo y tratando de ser muy prácticos. El fenómeno de la niña que vivimos hace 2 años ya está en cuenta regresiva para volver. Ya tenemos que dejar de pensar en que pasó, sino que ya viene el siguiente, tal vez 1 año, tal vez 2, tal vez 5, pero es absolutamente seguro que va a volver. Y con cambio climático, con calentamiento global, no sabemos en qué condiciones regrese, hay una gran incertidumbre. Por tanto, necesitamos ser prácticos, insisto, y si bien entiendo la solicitud de más investigación, la solicitud de mejor conocimiento, muchas de las preguntas que aquí surgieron son agendas de largo plazo y no nos van a dar la respuesta antes de que se nos venga nuevamente el mundo encima. Todas las tenemos que considerar, por supuesto, pero los convoco a pensar en términos de comité de emergencia, de comité científico que se enfrenta a una erupción inminente, que se enfrenta a la caída de un meteorito. En términos humanos, 5 años es muy corto tiempo, es un gobierno, y el próximo gobierno seguramente es al cual le corresponda enfrentar un nuevo periodo de la niña. Esperemos que no sea el doctor Santos, que empezó con uno y vuelva a empezar el otro con otro, y bueno, que no esté sincronizado con los desastres climáticos. Claramente apreciamos y creemos que la visión de integración que han presentado es clave. No podemos hacer un trabajo de gestión de humedales exclusivamente basado en conceptos geológicos o en conceptos hidrológicos, sino tenemos que pensar en todos los temas sociales, en los temas económicos, y ahí hay otro principio de realidad. Seguramente el resultado implicará muchas negociaciones, el reconocimiento de muchas realidades que no serán satisfactorias 100% para nadie, pero que eventualmente nos permitan operar, gobernar, que es lo que más nos ha faltado en Colombia. Entonces hay que recuperar la gobernabilidad de los humedales con justicia, ¿cierto?, reconociendo además esas deudas acumuladas en el pasado. Creo que habría muchas más cosas que decir acerca de esta guerra que hemos emprendido con los humedales, pero pues no me quiero alargar. Pero creo que aquí no hemos venido
a delimitar humedales. En realidad, a lo que hemos venido es a delimitar nuestra actividad, nuestra insaciable sed de recursos, para que no se destruyan esos territorios de los cuales dependemos. Esperemos que el trabajo que hagamos permita construir una cultura del agua viva para la vida y que no nos escamoteen otra vez la oportunidad. Muchas gracias.